Hoy es jueves 19 de agosto de 2021 y les vamos a presentar, mis compañeros y yo, les vamos a exponer el tema de la comunicación como recurso para la integración social. Vamos a explicar varios conceptos para llegar a una idea general. Primero tenemos que explicar lo que es la comunicación. La comunicación, según la Wikipedia, es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Esta comunicación sucede en todas las sociedades y comunidades, pues es importante, necesaria y es imprescindible para el desarrollo de cada persona. Tenemos que reflexionar sobre lo que es la complejidad de una sociedad. Todas las sociedades tienen el propósito de ser sociedades integrales. ¿Qué quiere decir esto? Que integren de cierta manera, de la mejor manera, a todas las personas que en ella habiten, pertenezcan a esa sociedad. ¿Cómo se hace? Con la llamada sociedad integral, que tenemos que como propósito implementar acciones e intervenciones para facilitar que todas las personas de esa sociedad desarrollen sus capacidades personales y sociales, y que actúen, que tomen el papel de actuar como protagonista de su propio desarrollo social y personal. Es importante tener claro que para lograr una sociedad integral hay que desarrollar ciertos ámbitos, como lo son las siguientes que van a presentar mis compañeros, que son el autoconocimiento, que es una parte importante para que las personas se desarrollen íntegramente y plenamente, lo que se conoce dichamente como una persona con un desarrollo íntegro, que se desarrolla bien, que está en condiciones de participar en sus responsabilidades sociales, laborales, que es capaz de desenvolverse en su entorno social. Estos ámbitos del autoconocimiento se ponen a continuación. Después lo que es la intersubjetividad, que se va a explicar con detalle qué tiene que ver en todo esto de la comunicación como recurso para la integración social. Es importante, y a continuación se explicará lo que es la otredad y se irá dando contexto. A continuación, el autoconocimiento. Autoconocimiento. ¿Será este nuestro universo interno? En la escuela, de manera tradicional, los jóvenes y los niños aprenden sobre el mundo que los rodea. Aprenden matemáticas, aprenden español, aprenden historia. Pero la educación socioemocional señala la importancia de que también deben de aprender a descubrir su mundo interior. El autoconocimiento es la capacidad para dirigir la atención hacia uno mismo y tomar conciencia de diferentes aspectos de la identidad, así como nuestras emociones, pensamientos y conductas. Básicamente, el autoconocimiento es lo que nos va a ayudar a poder saber, si no nos enseñan desde una temprana edad, qué es lo que podemos ser en la vida, y como se dijo antes, nos podemos concentrar en nuestros pensamientos y conductas, con lo cual podemos formar nuestra identidad. De maneras generales, la identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona que permiten distinguirla de otras. Así entonces, sabemos que en el mundo cada persona tiene su propia identidad, ya que nadie es igual al otro. Tendrán algunas características de pensamiento similar, pero en algunas otras no estarán coincidiendo de la misma manera. Características que deben de estar presentes sobre el autoconocimiento en el ámbito educativo. Pilares fundamentales para poder tener un desarrollo de nuestras emociones correctamente. Los pilares fundamentales son la identidad y las metas, así como el desarrollo de la atención y la conciencia de las emociones. Como se mencionó antes, al ir a la escuela aprendemos de muchas cosas, sobre la tierra, animales, personas, acontecimientos históricos que marcaron al mundo, entre otras cosas. También logramos aprender a seguir instrucciones y procedimientos. Pero, ¿qué tanto es lo que aprendemos sobre nosotros? ¿Qué tanto es lo que podemos aprender de nuestro mundo interior, de nuestras emociones, de lo que sentimos o lo que podemos hacer con lo que sentimos? Si sabemos esto, podemos usar todo este conocimiento para nuestro propio beneficio. El autoconocimiento es muy importante, ya que nos ayuda mucho en situaciones para conseguir habilidades y capacidades. También nos ayuda a tener un mayor pensamiento sobre lo que queremos en la vida, nuestras metas y objetivos. Según el autor Nagaoka y sus colaboradores, los jóvenes que desarrollan una identidad integral son capaces de establecer metas relevantes y congruentes con sus valores. También tienen un sentido de agencia que les permite orientar sus capacidades y conocimientos para lograr lo que se proponen.
Son jóvenes que se conciben y actúan como los arquitectos de su propio destino. Muchas de las conductas que se presentan de maneras desafortunadas o conflictos en los que nos involucramos nosotros o los jóvenes nos toman por sorpresa. Para cuando nos podremos dar cuenta ya nos distrajimos, no escuchamos instrucciones de maestros, cometimos errores en exámenes o nos expresamos agresivamente o no de la mejor manera, al dejarnos llevar por la presión social. De manera que si no conocemos nuestras metas, fortalezas, limitaciones, emociones, motivaciones y necesidades, desconocemos por qué reaccionamos de una manera u otra. A continuación te voy a explicar algunos de los conocimientos que de manera pedagógica son relevantes para la educación y el aprendizaje del autoconocimiento. El desarrollo del autoconocimiento. El autoconocimiento implica conocerse y valorarse a sí mismo. Implica desplegar la capacidad de identificar diversos factores personales, así como formular metas personales y reconocer las fortalezas y debilidades que pueden favorecer u obstaculizar su logro. Identidad y metas. La capacidad de los jóvenes para ejercer un papel fundamental en su propia vida y lograr sus metas y sortear las dificultades que enfrenten dependen de varios factores que se conjugan en lo que Nagaoka y sus colaboradores del Consorcio de Investigación Educativa de la Universidad de Chicago llaman una identidad integral. Podríamos decir que una persona tiene una identidad integral cuando ha consolidado un marco de referencia o una burbuja interna que le va a permitir ser congruente y tomar decisiones en diferentes contextos de las situaciones y los roles sociales. Según la teoría de desarrollo psicosocial de Erikson, los jóvenes pueden definir su identidad mediante las interacciones con otros y son guiados por la necesidad de sentir, de pertenecer o de ser parte de algún grupo o ambiente. Nagaoka y sus colaboradores formularon algunas preguntas que nos permiten reflexionar sobre lo que implica para los jóvenes desarrollar una identidad integral. Esas preguntas son las siguientes: ¿quién soy y qué valoro? ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué necesito para lograrlas? ¿Me considero capaz de alcanzar mis metas? ¿A quiénes les puedo pedir ayuda? ¿Quiénes son mis aliados y quiénes pueden ayudarme? Para empezar, la pregunta ¿quién soy y qué valoro? Nos puede dar a construir una identidad para que los jóvenes creen una narrativa de sí mismos y reflexionen sobre lo que quieren o lo que es importante para ellos. Después de esto, debemos de responder las preguntas ¿cuáles son mis metas y qué necesito para lograrlas? Las cuales son muy necesarias porque con esto los jóvenes pueden encontrar sus metas y lo que quieren ser en la vida. Como la misma pregunta dice, ¿cuáles son mis metas? A partir de ellas pueden iniciar planes o estrategias para poder lograrlas a corto o mediano plazo. Entonces pues vamos a necesitar una gran cantidad de ayuda, como nuestros familiares o amigos, incluso aliados o colegas o los mismos maestros que nos ayuden a poder llegar a estas metas guiándonos por el mejor camino. Con lo cual nos lleva a responder la siguiente pregunta: ¿a quiénes les puedo pedir ayuda? Y la pregunta de quiénes son mis aliados y quiénes pueden ayudarme. Para alcanzar una meta hay que esforzarse y llevar a cabo las acciones que la tarea requiere. También debe de haber un esfuerzo invertido en la tarea y depende de que el individuo desarrolle dos disposiciones mentales muy esenciales. La autoeficacia, que es la creencia de que uno puede lograr la tarea a propósito que se ha establecido. También predice la cantidad de esfuerzo que se invierte en esta tarea. Y también está la mentalidad del crecimiento, que se definiría como la creencia de que la inteligencia, personalidad, carácter y otras habilidades de uno pueden desarrollarse continuamente como resultado del esfuerzo y el aprendizaje. En conjunto viene el desarrollo de la atención. La atención es un proceso cognitivo y es fundamental, ya que permite enfocar los recursos sensoperceptuales e intelectuales en algún estímulo en particular. William James la habría definido así: es el conjunto de tomar posesión de la mente de forma clara y vivida de uno entre diversos objetos o trenes de pensamientos posibles. La focalización o concentración de la conciencia, o darse cuenta, son su esencia. Implica retirarse de algunas cosas para lidiar efectivamente con otras. En cierta manera, lo que nos quiere decir William James es que para poder concentrarnos bien hay que eliminar las distracciones. Pensémoslo así.
Si la mente está distraída o dispersa o muy poco clara, resulta difícil enfocarse para completar exitosamente una tarea. Cabe destacar que la atención es una parte fundamental para el desempeño académico, ya que si no prestamos atención, como se dijo antes, podremos cometer errores en el trabajo a diario. Claro que existen diferentes estrategias para poder entrenar la atención. De acuerdo con Davidson Lutz, la atención enfocada es una técnica que se practica ampliamente con tradiciones orientales y que, por su naturaleza laica, actualmente se practica y promueve en contextos educativos, clínicos, de formación profesional, y también implica sostener la atención momento a momento en algún objeto elegido. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, al sostener la atención en un objeto, uno debe de estar atento. Si por alguna razón nos movemos la vista de ese objeto, tendremos que volver a mirarlo de manera voluntaria. Pero a diferencia de las técnicas de atención enfocada, el monitoreo abierto no se dirige la atención a algún objeto en particular. Más bien, se amplía el espectro de la atención para incorporar el flujo de pensamientos sensacionales y estímulos de los 5 sentidos. Los ejercicios de atención ayudan en especial a los estudiantes para que puedan enfocarse en las actividades de aprendizaje que se proponen y, de manera particular, a que realicen los ejercicios de reflexión e introspección que requiere el proceso del autoconocimiento desde la plataforma de una mente en calma. Para tener una identidad clara y así tener un buen autoconocimiento, debemos de tener la conciencia de las emociones que sentimos. Para empezar, las emociones pueden ser instrumentales para que los estudiantes puedan lograr sus propósitos, ya que si un joven que está entusiasmado por ser un bombero va a hacer de la mejor manera todo lo que tenga que hacer para llegar a este objetivo. Pero si no está haciendo las cosas que le gustan para poder llegar a una meta en específico, no va a lograr desarrollar esto de una manera tan eficaz. Si no se saben manejar estas emociones, pueden convertirse en factores que orillen a un joven a abandonar sus estudios. En la escuela, los profesores o docentes no son responsables de transmitir conocimiento, sino de crear ambientes y procesos de aprendizaje donde los estudiantes se sientan motivados a cuestionar, explorar, crear y colaborar con otros más. Si tienen éxito, al final de los cursos los estudiantes no solo habrán acumulado información, sino que habrán generado el deseo de aprender aún más, habrán forjado relaciones constructivas y habrán adquirido capacidades y hábitos que serán un legado de por vida. Ahora sabemos que una parte muy esencial para el desarrollo del autoconocimiento es que los jóvenes aprendan a identificar sus emociones, a nombrarlas, a entenderlas y expresarlas de manera correcta. De acuerdo con Nagaoka, para lograrlo es importante tomar conciencia de estas, lo cual implica dirigir y enfocar la atención en su mundo interno y reflexionar a profundizar sobre ellas. Esto puede ayudar de alguna manera a crear y mejorar el lenguaje emocional. Conforme una persona amplía su lenguaje emocional, ahora finalizando, sabemos que para tener un buen autoconocimiento existen muchos caracteres tanto psicológicos, físicos y mentales que deben de conjuntarse para poder lograrlo. Esto es una piedra angular en el desarrollo de los niños y jóvenes y que es un proceso que debe de tomarse en serio y también debe de trabajarse cotidianamente y saber cuáles son nuestras emociones o las emociones que en verdad sentimos. A continuación, la intersubjetividad.
último, les presento lo que es la otredad. La otredad se conoce como esa capacidad que debemos de tener las personas de identificar al otro, a la otra persona, como un ente íntegro e independiente, con sus propias capacidades, características, con su propia forma de vida, independiente de ti, y de esta manera formarte a ti mismo tu identidad, diferenciándola de la otra persona. Sin embargo, lleguemos a la conclusión de esta exposición. Tomémoslo con una parte humanista. La otredad no debe utilizarse nunca para la distinción entre personas, de sociedades. Si es verdad que una sociedad oriental no va a tener las mismas acepciones y percepciones de la vida como lo es la vida en Occidente, pero esto no puede permitir, no tiene por qué dar paso a la diferenciación entre razas, entre personas, la diferenciación entre superioridad racial, porque esto ha llevado muchas veces en la historia a conflictos, y eso no es lo que significa la otredad. La otredad debe tomarse con esta parte de responsabilidad social, el respetar a la persona como un individuo capaz de decidir sus propias decisiones y actuar en consecuencia. Yendo con el tema de la comunicación como recurso para la integración social. La comunicación es importante dentro de esta sociedad íntegra que debe integrar a todas las personas, discapacitados, con problemas de comunicación, personas de otra etnia, con otra cultura, con otras costumbres, e integrar a todos, ser responsables, ayudar para que todos pertenezcamos de la misma manera, con las mismas posibilidades, oportunidades, a esta sociedad íntegra, que debe ser integral. La otredad como sentido de identificación, propia, y respetar al otro, a las demás personas, de responsabilidad social. La comunicación es entonces un factor importante para desarrollarnos en la sociedad. No podemos excluir a nadie, debemos de tener una correcta comunicación, debemos de dialogar con todos, de tener ese sentido de empatía, de solidaridad, de ayudar y de integrar a las personas, comunicándonos con ellos, dándoles su sentido como persona. Hay que ser humanista. El humanismo es una parte muy importante en la que debemos de considerar a la otra persona como una persona distinta a nosotros, pero con su propia identidad, respetándola en su pertenencia a la sociedad igual a la mía, pero distinta en su identidad. La comunicación nos va a ayudar a desarrollar plenamente nuestro entorno social y nuestras capacidades personales para integrar a todos por igual.